Agradeço de novo e passo, então, não havendo mais comentários com relação a esse tema, ao nosso tema seguinte, que é o tema do artigo 13, tem 3, e cito: não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. E temos o prazer aqui de ter como expositor nosso velho conhecido e amigo de todos nós, o Dr. Inácio Álvares, que é o relator especial para a liberdade de expressão na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o currículo do Dr. Inácio Álvares foi distribuído e está à disposição de todos. O Dr. Inácio Álvares tem a palavra. Sí, buenas tardes, gracias, señor presidente. Quisiera iniciar mi participación agradeciendo la presencia de los representantes y de las representantes de las delegaciones de los estados, de los expertos y expertas presentes y de las entidades y organizaciones no gubernamentales que se encuentran también. Quisiera reconocer la iniciativa de los estados de encomendar la realización de esta sesión extraordinaria. Sesiones como esta ciertamente son muestras de que la libertad de pensamiento y expresión es, más allá de un derecho fundamental, un valor fundacional compartido por la comunidad americana de estados. Si hacemos un poco de historia, observaremos que en los últimos 30 años, en buena parte de la región, la libertad de expresión ha resultado ser, curiosamente, un planteamiento bastante novedoso. En efecto, hasta hace poco la tarea del sistema interamericano consistió en lidiar con los vestigios de la represión militar, con las dictaduras y con gobiernos autoritarios que en décadas pasadas habían afectado la libertad de expresión en un importante número de países de la región. Durante ese periodo, la Comisión Interamericana apoyó los esfuerzos dirigidos a consolidar las democracias, insistiendo en la necesidad de garantizar el pleno respeto a la libertad de expresión, por ser esta una herramienta indispensable para el funcionamiento de la democracia y para asegurar la protección de otros derechos humanos. Actualmente, nuestra región es, casi en su totalidad, una región democrática en donde hay un grado muchísimo mayor de respeto a la libertad de expresión. No obstante los importantes avances, la libertad de expresión sigue enfrentando desafíos, entre los cuales se pueden mencionar las violaciones más clásicas a la libertad de expresión, tales como la censura, el asesinato, la agresión, los hostigamientos y amenazas a comunicadores sociales por la difusión de determinada información u opinión. En su labor cotidiana, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dedica especial preocupación a dichos episodios, preocupación esta que se refleja en los informes anuales, en los comunicados de prensa y en los comunicados trimestrales sobre la situación de la libertad de expresión en la región. Ahora bien, en adición a estas viejas tácticas dirigidas a silenciar brutalmente a los periodistas, han surgido formas más sutiles de restringir la libertad de expresión, esas que llamamos restricciones indirectas al derecho. Estas restricciones suceden normalmente bajo la penumbra de la legalidad y sin embargo afectan igualmente el ejercicio de la libertad de expresión. En este sentido podemos recordar acá una figura del derecho administrativo, a la cual ya ha hecho la Comisión ha hecho referencia en alguna oportunidad, cuál es la teoría de la desviación de poder, ¿no? Y de eso precisamente se trata en este tipo de algunas de estas violaciones indirectas, que es cuando hay una primera fachada o hay una fachada en donde todo tiene una apariencia de legalidad. Entonces
hay un fundamento constitucional, hay un fundamento legal para hacer una determinada actuación administrativa, por ejemplo, o una determinada decisión en materia administrativa, pero más allá, se ve un poco más allá de la fachada, y eso hace más complicadas este tipo de restricciones. Si se ve un poco más allá de la fachada, el fin último de la actuación no es un fin legítimo, no es un fin lícito, no es un fin que esté destinado a lo que aparenta, sino en el fondo el desvío de poder está en utilizar con apariencia de la legalidad el poder de una manera tal que al fin y al cabo lo que procura en los ejemplos que nos interesan a los efectos del artículo 13.3 de la Convención es la intención de en el fondo constituirse en una restricción a la libertad de expresión. Vamos a ver, estos mecanismos son mucho más difíciles de analizar, son mucho más difíciles de relevar, justamente por esa fachada de legalidad que tienen, que total contraposición cuando se asesina a un periodista. Bueno, no hay mucha, es la violación más brutal que existe, pero es la más obvia también, ¿no? Entonces este tipo de restricciones tienen ese desafío de no ser tan obvias, y justamente entonces son más difíciles de la aproximación tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Una característica recurrente de estas restricciones indirectas viene a ser entonces el maquillaje de una conducta estatal, en principio lícita, pero buscando en el fondo sancionar a un individuo o a un medio por sus opiniones o incidir en la libre circulación de opiniones e ideas. En el ámbito del derecho público se conoce desde hace mucho la doctrina y la práctica jurisprudencial de estados de considerar viciado el acto administrativo que, aunque aparente reflejar un interés público y cumplir los criterios de legalidad, subyace en él una finalidad ilegítima. Análogamente, los casos más recurrentes de restricción indirecta a la libertad de expresión suceden a través de una conducta escudada por la legalidad y un aparente interés público, pero que sin embargo buscan a sancionar a individuos o medios por sus opiniones o por informaciones difundidas. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 13.3 contiene el marco normativo respecto a las restricciones indirectas a la libertad de expresión. Dicho artículo establece, cito, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Las formas de restricción indirecta mencionadas en el artículo que acabo de citar, tal como su propio texto sugiere, no son taxativas, existiendo un sinnúmero de conductas provenientes, ya puede ser del Estado o a veces de particulares, que pueden implicar una restricción indirecta al pleno ejercicio de la libertad de expresión. Y los ejemplos son tan infinitos como la creatividad que puede existir, ¿no? Estos días, por ejemplo, nos llegó la información de que en la redacción de un periódico se le hizo una inspección administrativa y se determinó que los periodistas no estaban usando casco dentro del edificio del periódico y se les pretendía hacer algún tipo de procedimiento de sanción con respecto a esto, en el marco de 15, 20 inspecciones de distintos tipos de órganos que había habido durante un mismo mes a un mismo medio, ¿no? Y ese es un ejemplo, por ejemplo, de una manera que es bastante novedosa. Este ejemplo fue novedoso y que ejemplifica cómo los medios que están mencionados en el artículo 13.3 se deben entender únicamente a título enunciativo y no taxativo, ¿no? Este artículo de la Convención Americana es explícito en prohibir las restricciones a la libertad de expresión utilizando vías o medios indirectos. Y acá es importante destacar, por ejemplo, que el artículo 13 de la Convención Americana y el 13.3 son bastante más amplios y bastante más protectores que los artículos respectivos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Europea sobre Derechos Humanos. En los artículos
19 y 10 respectivamente de estas convenciones no hay ningún tipo de referencia a este tipo de restricciones indirectas. Es interesante que usted nos llamó, si se acude a los trabajos preparatorios de la Convención Americana y a la conferencia especializada de 1969 en San José de Costa Rica, pero que inclusive cuando se discutió ese inciso específico del artículo no hubo ningún debate a materia, que así se presentó a la conferencia especializada y así fue aprobado. Hubo un tema, antes decía no se podrá restringir y se cambió por no se puede restringir, pero de manera que por lo menos en esos antecedentes de la conferencia especializada de 1969 no ofrece muchas luces con respecto a la situación que ya en ese momento, en 1969, llevó a los Estados miembros de la organización a incluir este tipo de restricción como un medio indirecto en el artículo 13 de la Convención Americana. Mucho más reciente, en el año 2001, la Comisión Interamericana aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, y ahí también se mencionan otras formas, insisto, ya no a título taxativo, sino ejemplos de estos medios indirectos de restringir la libertad de expresión. Entre ellos se menciona, por ejemplo, la imposición de condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la asignación no equitativa de licencias de radio y televisión y la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales con la finalidad de castigar o premiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Quisiera acá mencionar que la Declaración de Principios es actualmente un instrumento fundamental para la defensa de la libertad de expresión dentro del sistema interamericano, precisamente por constituir una pauta hermenéutica del artículo 13 de la Convención Americana. Igualmente, en los comunicados de prensa e informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se han realizado estudios y se ha desarrollado un monitoreo de los episodios que configuran restricciones indirectas a la libertad de expresión, tales como la asignación discriminatoria de publicidad oficial, nuevamente la concentración, o sea, todo eso que se ve en la Declaración de Principios en la práctica lo estamos observando que ocurre en algunos lugares a través y esto lo hacemos básicamente a través del monitoreo diario que está realizando la Relatoría de la situación de la libertad de expresión en la región. En la opinión consultiva número 5 de 1985, mencionada esta mañana por el juez Manuel Ventura, la Corte Interamericana describió las restricciones indirectas como aquellas que proveen de los controles gubernamentales o particulares encaminadas a impedir directamente la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. En el marco de su competencia contenciosa, la Corte Interamericana ha resaltado que la restricción indirecta a la libertad de expresión puede provenir de un disfraz por medio del cual el Estado intenta controlar la circulación de las expresiones e ideas sin un propósito declarado de hacerlo. El caso Easter-Bronstein es el primer caso contencioso en que la Corte Interamericana se pronunció expresamente sobre las restricciones indirectas a la libertad de pensamiento y expresión. Este caso, que también fue mencionado esta mañana, estaba de una persona que tenía el control accionario mayoritario y además el control editorial también de un canal de televisión en Perú. Y llegó un momento en que el Estado decidió que ya le estaba siendo demasiado incómoda la línea editorial de ese medio de comunicación, pero ciertamente no se podía clausurar de un momento para otro. Entonces se ve que se buscó una forma un poco más elaborada, no mucho más elaborada de hacerlo, cual fue encontrar que, de acuerdo a la legislación peruana, para ser dueño de un medio o accionista de un medio, de una empresa que sea dueña de un medio de comunicación, se requería la nacionalidad peruana, o se requiere la nacionalidad. De manera que lo que se encontró fue que el señor Easter
se había nacionalizado hacía varios años y tenía la nacionalidad, pero no era originaria, sino adquirida. De manera que de un día para otro se decidió revisar el expediente administrativo conforme al cual se le había otorgado la nacionalidad y se verificó que aparentemente había faltado algún documento de hacía 10 o 20 años atrás cuando se había nacionalizado. Acto seguido se le revocó la nacionalidad por un vicio en el acto de otorgamiento, en el proceso de otorgamiento de la nacionalidad, y no teniendo entonces ya una nacionalidad o el título de la nacionalidad, entonces no podía ser accionista del canal de televisión. Acto seguido se le privó del control accionario editorial y se le puso en manos de los accionistas minoritarios, con respecto a las cuales la Corte Interamericana, la Comisión en su momento determinaron que tenían una cierta afinidad de intereses con el Estado, y finalmente al cabo de 2 o 3 meses el señor Ischel se vio despojado tanto de sus acciones en el canal de televisión y sobre todo las personas, los peruanos y las peruanas se vieron privados de la posibilidad de conocer la línea editorial de la información, digamos, que este canal divulgaba, ¿no? Este caso llegó al sistema interamericano, llegó a la Corte Interamericana, y a raíz de una decisión de la Corte Interamericana, el señor Ischel recobró el control editorial y también a lo cual por supuesto dio pleno cumplimiento el gobierno democrático en el Perú, y recobró y está actualmente en plena posesión tanto de las acciones como del control editorial del canal de televisión. En el caso, entonces ahí ciertamente pues se entendió que tanto lo que empezó ese proceso administrativo de privación de la nacionalidad, en el fondo, y ciertamente el objetivo que tenía no era tanto revisar la legalidad de que todos los peruanos y peruanas que hubieran adquirido la nacionalidad lo hubieran hecho bien hace 10 o 15 años, que no hubiera faltado ningún requisito, sino ciertamente era un mecanismo indirecto para a través de eso apartarlo de la línea crítica que sostenía el gobierno de aquel entonces, ¿no? Otro caso más reciente en el cual la Corte Interamericana se pronunció sobre la materia fue el caso Palamara-Iribarne, en donde la Corte señaló, cito, que la investigación sumaria administrativa, la decisión de suspender la autorización que tenía el señor Palamara para hacer publicaciones en un diario y la decisión de dar término anticipado del contrato del señor Palamara-Iribarne constituyeron medios indirectos de restricción a la libertad de pensamiento y expresión del señor Palamara. Este caso se refería a actos de control previo realizados por militares, tales como la incautación de los materiales que componían el libro Ética y Servicios de Inteligencia, de autoría del señor Palamara, con fundamento, entre otras cosas, en teorías relativas con la seguridad nacional. En otro caso, el caso Ricardo Canese, la Corte Interamericana señaló que, cito, el proceso penal, la consecuente condena impuesta al señor Canese durante más de 8 años y las restricciones para salir del país durante 8 años y 4 meses constituyeron medios indirectos de restricción a la libertad de pensamiento y expresión del señor Canese. Acá son otros ejemplos, insisto, en el carácter enunciativo del artículo 13.3. Entre otros, por ejemplo, la prohibición de salida del país se puede constituir también como un medio indirecto de restringir la libertad de expresión. La Comisión Interamericana y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se han también pronunciado sobre los estándares aplicables en casos de restricción indirecta al derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Un aspecto que ha recibido atención de la Relatoría es el referido a la asignación discriminatoria de la publicidad oficial. Si bien es cierto que no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad, el Estado no puede asignar esos recursos de forma discriminatoria. Por ello, cuando la asignación de publicidad se basa en la cantidad de cobertura de actos oficiales o en el nivel de crítica a los funcionarios públicos, también se está penalizando a los periodistas, a los medios de comunicación por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Esta tendencia se ha visto incrementada recientemente en algunos países de la región
Y quisiera acá destacar que los gastos de los estados en publicidad oficial derivan de las finanzas públicas, que en una sociedad democrática, ese gasto debe atender a la necesidad y al interés de toda la colectividad sin discriminación. En ese sentido, la asignación de la publicidad oficial no debe ser utilizada como una herramienta de premio o castigo a los medios con determinada línea editorial, para que así se pueda preservar el principio del pluralismo de ideas y opiniones tan importantes en un régimen democrático. De manera que el contenido del artículo 13.3 de la Convención Americana y las consideraciones de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión proporcionan importantes herramientas para la identificación de las restricciones indirectas a la libertad de expresión. Sin embargo, ello no agota el concepto en toda su amplitud. En efecto, la calificación de la restricción como directa o indirecta dependerá de la manera en que se entienda cómo se afecta el derecho. Muchas veces, una determinada restricción a la libertad de expresión se ubica en una zona gris que dificulta o puede dificultar su calificación como directa o indirecta. A título de consideraciones finales, quisiera llamar la atención sobre determinadas medidas que los estados podrían adoptar a la luz del artículo 13.3 de la Convención Americana y de los demás estándares sobre la materia, como una aproximación constructiva a estos temas relacionados con las restricciones indirectas a la libertad de expresión. En primer lugar, considero de extrema importancia que los estados desarrollen programas de fomento y educación hacia la libertad de expresión, teniendo como blanco especialmente los funcionarios públicos. Al respecto, es importante un precedente de la reciente sentencia que fue publicada hace pocos días de la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes, en donde la Corte Interamericana resolvió que el Estado demandado debía realizar la capacitación de órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de información al poder público. Es que, siguiendo un poco en esta línea, básicamente lo que creemos que es una manera de aproximación a este tema que es complejo, es en definitiva programas de educación tendientes a crear culturas en donde haya una mayor tolerancia a la crítica, en tanto y en cuanto podamos avanzar en que los funcionarios, las funcionarias públicas se desarrolle una cultura de mayor tolerancia a la crítica, entender que cuando uno está en una función pública por elección o por designación, está sujeto definitivamente a un nivel mucho mayor de escrutinio de su vida pública, inclusive de su vida privada, también de sus finanzas. O sea, cuando hay el tema de interés público involucrado, hay ciertas derivaciones importantes de esta materia, y por eso creemos que campañas de llamados a la tolerancia en definitiva pueden contribuir en esta materia y avanzar pues en la calidad de nuestras democracias, ¿no? Se anunciará en ese sentido que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión está pensando desarrollar en los próximos meses algunas campañas publicitarias en ese sentido. Pues vamos a conversar para que manejarlo separadamente como una cuestión de interés público, porque no podríamos nunca sufragar los costos que eso implicaría de transmitirlo en distintos medios, pero la idea es, con objetivos ya a mediano plazo y a largo, hacer algunas campañas de concientización en el sentido de resaltar la importancia de la tolerancia en una sociedad democrática, ¿no? Por otra parte, algunas de las medidas, estos son típicos temas donde son más fáciles mencionar un poco los desafíos que ya de por sí son complejos en esta materia, que sugerir algún tipo de acciones con respecto a cómo posicionarse y cómo tratar de mejorar
sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces este tema, por ejemplo, de la asignación discriminatoria de la publicidad oficial no proviene necesariamente de un gobierno central, sino hay gobiernos locales, hay institutos autónomos, hay todos los órganos administrativos de la administración central, de la administración descentralizada, que a los efectos del derecho internacional forman parte del Estado, que es uno solo, pero que internamente sabemos las dinámicas que existen al respecto. Entonces, esas son cosas, por ejemplo, que los estados federales también, que complican más las aproximaciones en este sentido, ¿no? Pero sería importante, por ejemplo, pensar en medidas legislativas, ¿no? Este punto específico, por ejemplo, de la asignación discriminatoria de la publicidad oficial, pudiera pensarse, inclusive hay algunas iniciativas en algunos de los congresos de la región, en leyes que incidieran en la materia y establecieran algunos criterios, por lo menos generales, en donde estuviera contemplado que la línea editorial no fuera un elemento decisivo al momento de optar por uno o por otro, o en dónde colocar la publicidad oficial, con fondos que son definitivamente más de los estados que de los gobiernos, ¿no? En esos términos también vamos a estar atentos a las buenas prácticas que podamos observar en la materia, y justamente parte de la labor de la Relatoría Especial es esa, buscar buenas prácticas y ponerlas a disposición de los otros estados también, para de esa materia poder seguir avanzando en materia de libertad de pensamiento y expresión, en donde, si vemos como región hacia atrás y lo tratamos de visualizar como un camino, se ha avanzado muchísimo en materia de libertad de expresión en la región, y nuevamente visualizándolo como un camino, si vemos hacia adelante también falta mucho que avanzar, ¿no? Entonces, buenas noticias, hemos avanzado, pero ciertamente que hay una voluntad política de seguir avanzando, y en ese sentido encontrar totalmente con el asesoramiento técnico de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Muchas gracias. Muito obrigado, Dr. Inácio Álvares.